La elección de la industria, es decir, donde está la empresa, debe ser de interés para cada uno. Además que sea de interés, es importante que puedan tener datos e información de la industria. Respecto a los plazos, insisto que esta semana es la semana 0. Es decir, la próxima semana es la primera revisión. El trabajo final es en 15 días más. ¿Alguna duda, comentario respecto a este punto? Dudas que tengan, consultas. Bien, ahora voy a contestar las preguntas del foro. En todo caso, el trabajo es individual. Podemos ver ahora, les pido que por favor podamos ver las preguntas del foro. En la pantalla,
Si no estoy muy claro en cuanto a la conversación, les cuento que estoy escribiendo y conversando a la vez, digamos, y son dos habilidades que la verdad apenas hago bien una de cada una, no tengo muy claro si puedo hacer las dos juntas. Pero en la pantalla hay abierto 4 viñetas. Hay 2 archivos con PPT y 2 de apuntes. Los apuntes, como este ejemplo que desplegaré ahora, este apunte que ven en la pantalla son las directrices académicas. Esto es el marco teórico y es concepto de empresa 1 y 2. Aquí están viendo el 1. Es más tipo libro. Más tipo libro. Documento con definiciones y alcances. Ahora veamos el 2. Si vemos el 2, es la misma metodología que la anterior. Veamos las PPT. Estas hacen las veces de PPT que usaría el profesor en cada clase. Por tanto, es un buen resumen de lo anterior. Es más concreta, más práctica.
Recomiendo leer y estudiar primero los apuntes y posteriormente las PPT. También me piden que me presente. Le pediré a la escuela que envíe mi currículum, no sé si lo tienen, pero que envíen mi currículum. En todo caso, tengo experiencia ejecutiva y académica. Para mayor abundamiento, pueden visitarme en la página web de mi empresa, que es www.corus.cl. Ahí además está mi correo, que desde ya estoy a vuestra disposición si tuvieran más consultas. Bien, ahora quisiera ir a la segunda pregunta. Si es empresa extranjera, debe ser una empresa relevante en el mercado que participa. El mercado donde está la empresa puede ser nacional o internacional. Ejemplo, internacional, Apple. Nacional, lo importante es el análisis y las conclusiones. Ello es la clave. En definitiva, el proceso de enseñanza
aprendizaje. Bien, ahí espero haber dado respuesta a Carolina. Bien, ¿hay dudas hasta aquí? Antes de seguir con las dudas del foro, ¿todos escuchan? Esteban, eso es. Muy bien, estaba sí. Bien, como entiendo que todos estamos escuchando, voy a dejar un poco de escribir y voy a contestar la siguiente duda respecto a las preguntas que dejaron en el foro. Me están preguntando sobre el concepto FODA. Voy a leer la pregunta. Profesor, ¿podría explicar un poco más el concepto FODA? ¿La matriz FODA a la que usted hace referencia, los datos que vamos ingresando son cualitativas o existen métodos para describir debilidades, fortalezas, amenazas, etcétera? La matriz FODA es eminentemente cualitativa. Esto es el análisis que cada uno hace respecto a los factores que pueden implicar construcción o destrucción de valor en una compañía. Sin duda que estas conclusiones que ustedes hacen en el FODA, que antes quiero hacer una salvedad ahí. El FODA son conclusiones. El FODA es la conclusión de un análisis. Por ejemplo, podemos tener una empresa familiar. Supongamos que tomamos en Chile a Papelera. Y la Papelera ya está en la segunda, tercera generación de la familia. Eso sin duda en el caso de Papelera es una fortaleza, porque el ciclo de vida de empresas familiares, el 80-90% quiebra en la primera generación. Por tanto, tener 2-3 generaciones es una fortaleza. ¿Se fijan ahí que es una conclusión de un análisis? Entonces, más importante que lo cualitativo es que el FODA representa las conclusiones del análisis que ustedes hicieron, tanto externo como interno. Por ejemplo, uno podría decir que hay una oportunidad porque el mercado está creciendo, y está creciendo porque, ejemplo, podemos escribir los datos de las ventas de la industria en los últimos 3-4 años. Las ventas de la industria sería el conjunto de empresas que están compitiendo, sumamos las ventas de cada una, tenemos el total del año 1, año 2, año 3, y ahí si hay un incremento en las ventas, quiere decir que la industria está creciendo. Eso sería una fundamentación un poco más cuantitativa, pero repito, el FODA es esencialmente cualitativo,
pero con fundamento. Una segunda pregunta que tengo en el foro respecto a este mismo punto, la voy a leer. Respecto al control, la tercera fase, la desviación de lo real versus lo planificado, las preguntas son: ¿cuándo se detectan? Revisamos los objetivos iniciales y los volvemos a planificar. No entendí muy bien esa parte. Uno cuando hace control, básicamente el control son desviaciones. Desviaciones respecto a lo que tú esperabas y a lo que finalmente obtuviste. Ahora, el control, hay tres fases de control, hay tres instancias de control respecto al tiempo. Hay un control inicial, esto es antes que parta un plan. Por ejemplo, tú puedes, antes de dar el visto bueno, el go live, para un proyecto tú puedes entrar a revisar el proyecto entero, o puedes revisar partes del proyecto. Un ejecutivo desarrolla un plan. Antes de implementar el plan, tú vas a revisar ese plan. Eso sería un control ex antes o antes. Después tienes un control durante o concomitante. Esto es que en la medida que se vaya ejecutando el plan, tú vas viendo las desviaciones que pueden haber. Y finalmente hay una evaluación posterior, un control posterior, que tiene que ver con el hecho de que vas a revisar, analizar las desviaciones que hay respecto a lo esperado con lo observado. Esas son las tres instancias donde tú puedes hacer control. Ejemplo, la tarea que ustedes tienen va a ser un control a posteriori. Esto es, una vez que ustedes entreguen la tarea, van a tener su nota. Pero también puede haber un control antes. Por ejemplo, la semana previa, ustedes tienen que seleccionar una empresa y nosotros les vamos a dar feedback a ustedes respecto a la empresa, a la selección, a la pertinencia de ello. Antes de seguir con las preguntas que me hicieron, estoy intentando dudas hasta aquí. Antes de seguir con las dudas del foro, bien, Rocío, veo que está más claro. También para Mauricio. Esteban, Alejandra.
Estoy esperando si hay más dudas, preguntas. Si no, continúo con las dudas que tiene en el foro. Bien, voy a leer la siguiente pregunta, que dice que le gustaría que volviéramos a repasar de manera general las 3 etapas, sobre todo el diagnóstico inicial, ya que no comprendí bajo qué criterios puede realizar que uno lo puede hacer. Bien, en la planificación estratégica hay 3 fases o etapas que tenemos que hacer. Primero es la etapa de la formulación de la estrategia, es decir, ¿qué vamos a hacer? La segunda etapa es de implementación y la tercera etapa, como vimos, evaluación y control. Respecto a la primera, que es la formulación, en esa etapa hay varios procesos o subetapas que tenemos que hacer. La primera es analizar